Amén y amén. La lectura bíblica de esta mañana la encontramos en Éxodo 25:8. Éxodo 25:8 y dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Que Dios bendiga su santa palabra. Ahí donde estamos vamos a inclinar nuestro rostro para tener una oración. Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos las gracias, Señor, por estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias, Padre, porque tú nos cuidas, porque tú nos protege, nos guía. Señor, que lo que nuestro orador en esta mañana predique, hable, que seas tú, Señor, que ponga las palabras en sus labios y que llegue a nuestro corazón. Pero no solamente que se quede en nuestros corazones, sino también que lo pongamos en práctica. Bendice cada hogar aquí representado. Bendice los que aún no han podido llegar. Señor, sé con ellos. Abre nuestros pensamientos para entender tu mensaje en esta mañana. Líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Sean todos muy bienvenidos aquí a su iglesia virtual de Amigos de Betania por siempre. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes y alabando y glorificando el nombre de nuestro querido Dios. Am, Les tenemos la bienvenida a nuestro querido host, Rafaelín Moreta, que es nuestro orador en esta mañana. Muy bienvenido. Emi Batista, la hermana Birmenia, Cani Lizardo, Darling, Dulce Felicidad, me imagino que está con su niña Patricia Cruz, Keila, nuestro querido hermano Luis Ramos, Rafael Arturo, Rodolfo Batista y nuestra querida hermana Shannon y esta servidora, Leian Brito. Sean todos muy bienvenidos y también a los que nos escuchen a través de Facebook y otras redes sociales como YouTube. Y para que esta bienvenida sea mucho más grata y especial, nuestro querido hermano Luis Ramos nos va a deleitar con una parte especial. Amén, amén. Dios pueda continuar bendiciéndolo en esta mañana. Espero que esta alabanza pueda ser de edificación para nuestras vidas. Para la gloria de Dios y del deleite de ustedes. Cuando miro el pasado de mi vida, me sorprendo del precio que yo creía que era grande el sacrificio, pues pensaba que era mucho para mí. Pero cuando yo entendí de su llamado, fuera hoy mi yo, que viva él. Que aunque somos yo morir para mí, me siento vivo más que ayer. Crucificado estoy y ya no vivo yo. Jesús está viviendo en mí. No espera nada más posible de dar, pues no existe fuerza en mí. Él lo hizo en mi lugar. Crucificado estoy con él. Él vive en mí. Cuando escucho su llamar a morir a diario, ay, bajo el peso de
derramándome en su amor humildemente y acercándome a su cruz, libre seré. Me glorío en la fuerza de esta cruz que antes yo gané, hoy es sin valor. Y sus tacones no venden, porque Él resucitó, yo ya no vivo yo. Jesús está en mí. Fuente de vida, imposible verdad, pues no existe fuerza en mí. Él lo hizo en mi lugar. Significa que soy con él. Él vive en mí. Lo que tengo ofreceré. Su cruz en vano nunca fue. En Jesús está el vivir. Y el morir ganancia es. Ya no está viviendo en mí. Jamás me perderá. Imposible de dar, pues no existe fuerza en mí. Él lo hizo en mi lugar. Y crucificado por él, vive en mí. Crucificado por él, vive en mí. Amén. Amén. Amén, hermano Luis, muchísimas gracias, que Dios le siga bendiciendo. Bueno, mis hermanos, ha llegado la parte central de esta mañana. Nuestro querido orador de esta mañana, como le había dicho, se llama Rafael Moreta. Hermano Rafael, muy bienvenido aquí a su iglesia virtual de Amigos de Betania por siempre. Siéntase muy bienvenido. Gracias por Gracias. aceptar nuestra invitación. El tema de esta mañana se titula Un encuentro con Jesús a través del santuario. Am, Así que el tiempo que resta es de usted. Gracias, hermana. Bendiciones, familia, para todos en el nombre de Jesús. Sí, contento, ¿verdad?, de compartir la palabra con ustedes. Un tema interesantísimo, un encuentro con Jesús a través del santuario. La iglesia adventista se caracteriza por ser una iglesia peculiar y distintiva en todos los aspectos de la palabra. Porque la iglesia adventista, hay otras iglesias quizás, como los bautistas y uno más que otros, con relación al sábado, pero no guardan el sábado como está escrito en la Biblia. La iglesia adventista es una de las iglesias que más señal ha recibido de parte de Dios. Que esto fue profético, un movimiento profético, el cual hoy día estamos aquí. Una de las doctrinas de la iglesia del santuario. Muchas iglesias no creen era en el santuario, en la importancia, en el objetivo, en la solución que tuvo que Jesús crear desde el inicio para que nosotros pudiésemos entender, comprender y analizar lo que es el santuario celestial y el terrenal.
porque el terrenal fue una copia que se hizo del celestial. No sé si tienen por ahí una diapositiva que la pudiésemos presentar a manera de introducción para ir presentando el tema. Entonces, la iglesia adventista se caracteriza por esta parte importante del santuario. Año 1844. Daniel 8:14 dice, ¿cómo dice? Daniel 8:14. Recuerden que eso es bíblico, es una profecía. ¿Y será purificado qué? El santuario. O sea, el santuario de Dios. Ahora, yo quiero, aparte de hablar del santuario como tal, yo quiero también llevarlo a un ámbito que nosotros pudiésemos analizar. Porque nuestro cuerpo, ese santuario de Dios, donde Dios quiere Ah, habitar estoy con nosotros. jodiendo. Así también Satanás, que ha querido tergiversar lo que ha ¿Mm? hecho Dios a través del santuario. Por eso Dios dijo, hacedme un santuario y habitaré en medio de ustedes. ¿Saben por qué era la importancia de ese santuario? Porque ahí era que los hijos de Israel se iban a encontrar con nuestro Señor Jesús. Y a medida de los días y del tiempo han querido cambiar las cosas como se han creado en la palabra de Dios. Y la iglesia adventista se ha mantenido firme, sabia en cuanto a la decisión. Habrán muchos que tienen una teoría distintiva, pero no están fundamentados, basados en la palabra de Dios, sino que simplemente creen en eso. Y cuando le vamos a buscar en un escrito está, entonces no hay aval para eso. No tienen una cita bíblica que respalde. Porque le voy a decir algo. Una cita, de acuerdo al contexto, no la tiene. Ahora, una cita para sacarla de contexto, para poner un pretexto, entonces no tiene validez. Se cae inmediatamente. En el año 1850-1863 fue el año donde la iglesia más debatió el punto del santuario. Muchos, incluso dentro del movimiento millerista, dentro del mismo movimiento adventista, salieron al ataque en contra del santuario y simplemente dos o tres se mantuvieron firmes con ideas. Por ejemplo, ahí estaba Lena White, James Miller, James White, Jones, Warren y Jones también en el inicio estaban conscientes de eso. Pero había algo, una peculiaridad distintiva. Muchos de ellos decían que el santuario celestial, que no hay ningún tal santuario terrenal y que eso no funciona. Sin embargo, la Biblia me dice a mí que Dios ha destinado a ser un santuario para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros es ese santuario que Dios quiere habitar hoy día. Lo que pasa es que nosotros no le damos esa cabida que Dios quiere para que Él more en nosotros. Es tan cierto que recuerden que Aarón, para poder entrar al santuario, entraba una vez al año para perdón, para orar por los pecados del pueblo y hacer propicio, ¿verdad?, las ofrendas y los sacrificios. Y era tan fuerte el asunto que a Aarón le amarraban una campanita con un lacito para que él entrara. Y cada cierto tiempo, Aarón tocaba la campanita dando señal de que estaba con vida. Eso era algo tremendo, encontrarse con el Señor en el santuario. Y a medida que eso iba pasando, Aarón tenía que vivir más consagrado a Jehová, más consagrado a Dios, más preparado a Dios, más hablando de Dios, más comiendo de Dios, todo lo que era de Dios. Porque era una vez al año que él se iba a presentar, pero tenía que presentarse sin mancha. Incluso Aarón tuvo un propósito especial con el dedo de Dios. Recuerden que en el libro de Génesis, también en el libro de Éxodo, menciona que Aarón, Moisés, lo marcó con sus dedos, untado de sangre. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de esos dedos, pasamos a Daniel capítulo 2 en las profecías bíblicas. O sea, nosotros ya hemos estado viviendo en los pies. Muchos creen esa teoría. Eso es válido. Pero yo digo que estamos viviendo en los pies de la estatua de Nabucodonosor. Porque ahí es donde estamos. Incluso la hermana White, Testimonio para los Ministros, página 292, párrafo 1, dice que ya en los dedos de la estatua es que estamos viviendo. Dice más adelante, y no solo en los dedos, pienso que serían las uñas, porque estamos de una manera aberrante en contra del santuario cuando Dios dijo a edificarme un santuario, porque Dios ha placido habitar en medio de cada uno de nosotros. Mire, le voy a leer aquí un concepto de una cita
que ese tabernáculo mosaico en el templo de Jerusalén, que fueron construidos con dos santos lugares santos parecidos. El terrenal es el antitipo del celestial. Lo mismo que estaba en el cielo era lo mismo que estaba en la tierra, era lo mismo. Yo tengo un seminario del santuario, este es como la introducción al santuario. Tengo la descripción de los muebles, qué significan, la lona, todo eso hemos preparado en el nombre de Jesús. Porque es necesario que nosotros como pueblo adventista conocer la importancia y el significado del santuario celestial. Está algo tan interesante que cuando Jesús resucitó, cuando se llevó las primicias al cielo, dice que Jesús presentó sus hijos al Padre, allá en el santuario, dice, en el santuario de Dios, deseado de toda la gente, capítulo 73. Y los mismos ángeles, cuando Jesús resucitó, en el Salmo 24, 25, dice, ¿y quién es este Rey de Gloria? Ellos mismos se están preguntando, aquel que ha vencido la gran tribulación, aquel que está en el santuario, ¿quién es este Rey de Gloria? Aún ellos lo ven y dicen los ángeles, ese es Jesús, el fuerte en batalla. Entonces, desde el año 1850, 1863 fue el año donde la iglesia adventista recibió más ataques en contra del santuario. Porque el santuario celestial a nosotros nos es beneficio. Pasemos a la otra diapositiva, por favor. Es donde nosotros podemos encontrar. Y mira, dice, Dios ordenó construir el santuario en el desierto para dar a su pueblo una lección objetiva de las verdades espirituales y eternas. El pueblo de Israel siempre estaba en discrepancia, siempre en contra de los designios y los mandatos de Dios. Siempre. Están así que Dios le está dando comida de ángeles a ellos. ¿Y qué ellos hacen? No, Señor, no queremos más comida de ángeles. Danos carne. Dios dijo, ustedes pidieron eso para arrepentirse. Y Dios en su misericordia proveyó lo que ellos entendían que eran buenos. Pero ya Dios le había advertido que era para su perdición. Y Dios siempre busca la forma de estar detrás de nosotros, pero nosotros no queremos obedecer el mandato de Dios. Y mira lo que dice Primera de Reyes 8:6. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de la sala de los querubines. Ahora, ¿dónde está Jesús ahora actualmente intercediendo por nosotros? ¿En el santuario qué? ¿O en el lugar qué? En el lugar santísimo. Porque dice que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Por eso Daniel 8:14 es una de las profecías de tiempo más larga que se ha registrado. Porque se entienden, muchos creen, otros no creen ese término, pero se entienden o ellos creen que no es así, en la validez de ese santuario. Por eso, ese tiempo prolongado de Daniel 8:14 se registra como esa profecía de tiempo importante para el pueblo de Dios. Ella dice, el versículo 13 de Daniel empieza, entonces, al oír a un santo y otro de los santos, preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión de sacrificio continuo y la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteado? Entonces, él está preguntando, o sea, los santos ángeles de Dios están hablando. Y dice uno, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Recuerden que Guillermo Mirle y los pioneros tuvieron una mala interpretación de cálculo para la fecha en el año 1814, 1844. Año 798, 1844 es el periodo de persecución de los hijos de Dios, 1200 años. Guillermo Miller, un hombre sabio usado por Dios, entendió que ahí era que Jesús iba a venir. Lo que pasa es que hubo una mala interpretación, como ya nosotros sabemos, hubo un mal cálculo. Y eso pasó a 1844, cuando Jesús pasó al Santísimo. Ahí es donde Jesús está administrando por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿está Jesús todo el tiempo en el lugar santísimo, ahí intercediendo por nosotros? O sea, nada más se dedica a eso. El lugar santísimo en el cielo es amplio, es grande. Y dice la hermana White en El conflicto de los siglos, página 406, párrafo 3, lo pueden buscar, que el servicio de las 2300 tardes y mañana, cuando se purificó el santuario, era una purificación también para nosotros, prepararnos para recibir ese mensaje que Dios quería dar a su pueblo a través de sus hijos. Por eso dice que las palabras eran claves, limpio y santo, Levítico 10:10.
para poder discernir entre lo santo y lo profeso, entre lo inmundo y lo impuro. ¿Saben lo que es inmundo? Algo que nos sirve, algo detestable. Ahora, ¿a quién le recuerda esa palabra inmundo? ¿Quién es Babilonia? Confusión. Y Dios la tiene como algo impuro, algo inmundo, porque por ahí es que nos quieren llevar a entender la que no es la validez del santuario. Por eso es que es importante nosotros entender lo que Cristo está haciendo en el lugar santísimo del santuario celestial allá en el cielo para con nosotros. Es algo importantísimo. Voy a leer algo aquí. 4 puntos importantes que nosotros debemos destacar como adventistas del séptimo día, que creen eso. Creemos en su literalidad. Si usamos la palabra literal, es como para tenerle más énfasis, más fuerza a la palabra de santuario. Literalmente, ese santuario. Y usamos esa palabra no porque no se entienda que el santuario celestial esté construido con argamasa. O sea, eso era un mortero hecho de cal, arena y agua y todo eso que destruía y empleaba en albañilería, sino que se empleaba para realizar una cosa que creamos en ese santuario. Y dice, dos, desde los criterios del Antiguo Testamento, la Biblia enseña sobre la existencia de un templo o santuario real en el cielo. Recuerde que en el libro de Éxodo, capítulo 25:8, Dios le está diciendo, y hagan un santuario que quiero habitar con ustedes. Y le voy a repetir otra vez. Entonces, él entraba en el santuario para poder entrar ahí en esa parte. Por lo tanto, es importantísimo a nosotros reconocer las cosas que debemos hacer. Voy a pedir un minuto, por favor, es algo importante. Listo. Entonces, otro punto importante. Jehová, dice la Biblia, está en su santo templo, calle delante de toda la tierra. Ahora yo pregunto, templo, santuario y todo eso, ¿a dónde me lleva? Por eso le decía que Dios también quiere transformar este templo, este cuerpo, quiere Dios transformarlo para ahí habitar. Así como Aarón tuvo ese encuentro con el santuario celestial, así también él iba a trabajar en forma de ellos. Muy bien, pasamos a la otra diapositiva también, en el nombre de Jesús. Cuarto punto. El apóstol Juan también se le mostró el santuario celestial. Dice la palabra. Entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo. Y en el templo se veía el arca de su alianza. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una gran granizada. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11-19. Ahí se está relatando todo lo concerniente a este mensaje. Juan, además de identificar el santuario celestial cuidadosamente, él evitó confundir el santuario con el cielo. Porque Pablo dice, y yo estuve en el tercer cielo. Y periódicamente Dios bajaba y hablaba con el pueblo. Ahora, había un solo que tenía ese privilegio. Recuerden que Moisés duró 40 días en la montaña hablando con Jesús, hablando con Dios. Y dice que su rostro se transfiguró, cambió radicalmente. Dice que cuando Moisés bajó no podían mirar su rostro, porque él estuvo en un encuentro en ese santuario que Dios había preparado para él. Por eso la Biblia dice que donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo para bendecirle. Ahora, Moisés, Dios, había preparado ese tabernáculo, por así decirlo, ese santuario para tener ese encuentro. Ahora yo me pregunto, ¿estamos nosotros preparados para habitar en el santuario de Dios? Si nos tocara ministrar hoy día. Porque para presentarnos en ese santuario debemos estar limpios, sin mancha. Un santuario que nos llene de tranquilidad. Un santuario que donde Cristo entre, esté todo tranquilo. Porque por eso es la parte importante de cada uno de nosotros. Voy a leer una cita del Espíritu de Profecía. ¿Me puede dejar esa ahí? Ya le digo. Una cita importante de unas características que nosotros debemos conocer y analizar que son importantes para nosotros hoy día. El término en hebreo, ese es mi caso, que habíamos ahorita, es el tabernáculo, como en el Éxodo, de Éxodo 25, de Éxodo 29. Nos da la idea de un lugar de residencia. Escuche bien, esta expresión hebrea comparte su raíz con la palabra hebrea Shekinah. ¿Usted sabe lo que es la Shekinah? La presencia de Dios. Entonces, me está diciendo a mí que en el tabernáculo de reunión está la Shekinah de Dios, o sea, la presencia de Dios. Cuando yo voy a la iglesia, ¿con quién es que yo me voy a encontrar? Es con la presencia de Dios. O sea, que la Shekinah de Dios está entonces ahí en ese lugar.
para yo encontrarme con Él y a través de su palabra poder ser purificado y que Él pueda habitar en mí y yo habitar en una forma tal que se pueda reflejar el cambio que Dios ha hecho en mi santuario. Mire lo que dice ahí. Y yo habitaré en medio de ellos de Éxodo 25:8, que contiene el vocablo habitar. Habitar es chacán, morar, tabernacular. Tiene una connotación aún más profunda, escuche bien, ya que nos comunica la idea de que ese habitar es de un vecino, alguien que quiere estar cerca y gozar de nuestra amistad. ¿Está entendiendo? Entonces yo me pregunto, ¿qué tanto tiempo le estamos dando a Dios esa amistad con nosotros? ¿Qué tanto tiempo hablamos de Dios en medio de las dificultades? Dios quiere morar en este santuario. Dios quiere revestirnos de gloria. Dios quiere dar su Shekinah en nosotros, pero nosotros no podemos y no lo dejamos porque estamos llenos de inmundicia, de pecado, de toda cosa mala. Pero gracias a Dios que existe que el perdón de los pecados y Él dice que nos va a redimir para que habitemos con Él donde Él esté. Dice Juan 14:1-3 que Él se fue a preparar lugar para vosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces, donde hace referencia a eso, entonces, que vamos a estar en ese lugar santo, allá en ese santuario con Cristo Jesús. Y dice que Jesús nos va a mostrar todos los departamentos que hay allá, todo lo que Él hizo que hay allá en el santuario. Porque cuando los hijos de Dios oran, las oraciones van directas a Jesucristo. Por eso nosotros oramos en el nombre de Jesús. Y Jesús se encarga de llevar esas oraciones allá y la presenta donde su Padre, justo. Y dice, por ejemplo, mira, mi hermano Rafaelín es un siervo tuyo que quiere servirte. Es un pecador, es esto y aquello, pero cada día trata de luchar y avanzar hacia adelante. Ahora yo lo voy a decir con mis palabras. Vamos a darle una ayudadita ahí en el nombre tuyo, mi Dios, para que nosotros podamos avanzar. Dice, o sea, eso lo digo yo con mi palabra. Dice el deseado de toda la gente que Jesús presenta todas las oraciones al Padre y en esas oraciones presenta sus heridas por las cuales morimos, Él murió por nosotros, para darnos la oportunidad de que el Padre pueda morar en nosotros. Dice también, ahora el segundo término, le dije cuatro términos singulares, ahora voy a dar cuatro términos importantes. El segundo término es en hebreo, que es Mishkah. Le hablé de la Shekinah, de la presencia de Dios, ahora es Mishkah, que está en el tabernáculo. Y el tercer, ese es, por lo tanto, la palabra Mishkah nos da la idea de manifestar lo celestial en el plano físico y mostrar lo celestial y divino importante en esta ocasión en cuanto a la creación. Mire lo que dice esa diapositiva. El santuario del desierto fue el recinto sagrado donde Dios moraba en medio de su pueblo. Pero obviamente este es un símbolo de una verdad superior antes que el templo de materiales hecho por el hombre. Ahí está en el libro de Hechos, ¿verdad? El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24, nos damos cuenta entonces ahí de lo que Dios ha querido decir. ¿Saben por qué Dios hizo el desierto o hizo ese tabernáculo en el desierto? ¿Ustedes tienen una idea de por qué Dios hizo eso? Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 5 y capítulo 6 que Dios creó el desierto para que nosotros meditemos en su palabra día y noche, para que nosotros estemos en armonía completamente con Él. Ese fue el objetivo de crearlo en el desierto, porque Dios pudo crearlo en el monte Nebo, Dios pudo crearlo en el monte Arará, Dios pudo crearlo en el monte Getsemaní, en todos esos lugares que estaban tranquilos. Pero ese no era el plan de Dios. Dios sabía que si nos acomodaba demasiado, entonces iba a ser perjudicial para nosotros. Por eso Dios entonces dice, el libro de Hechos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esa es la teoría. De ahí es que salieron entonces los atacantes al santuario, porque dicen que Dios no habitaba en tabernáculos de hombre hechos de manos humanas. Pero cuando yo leo todo el contexto de ese capítulo de Hechos 17:24, me doy cuenta que no es eso lo que realmente quiere decir. Por ejemplo, cuando nosotros muy popularmente se usa esto, que dicen, Pedro mata y come, que lo que sale por la boca que no contamina, sino lo que entra por la boca. ¿Es así que dice? Lo que sale es lo que hace daño. Y la gente dice, no, pues yo voy a comer cerdo porque Jesús le dijo, porque Pedro le dijo, Señor, tú lo has dicho, cosa impura no entra a mi boca. Pero lo que se está hablando es de la ligadura de las gentes, de los gentiles y todo eso.
Eso no tenía que ver nada con la comida generalmente. Entonces, cuando yo leo Hechos 17, voy a sacar ese texto para poner un pretexto. Ahora, si alguien de ustedes pudiera buscar a 1 Corintios 3, 16, 17, y una gente que busque Colosenses 1:27, así lo vamos a hacer más dinámico, y el que lo tenga lo puede leer. Puse las citas ahí para que pudiésemos leerla e investigarla. 1 Corintios 3:16, si no yo lo puedo buscar por aquí. Porque la idea es que todos participemos de esto y podamos leer, entender y analizar. Yo Primera de tengo, Corintios 3, 16, yo la 17. tengo, hermano, y dice, Ajá. ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Wow, qué tremendo. O sea, que todo aquel que destruye el cuerpo de Dios, porque santos. O sea, nosotros deberíamos ser santos por naturaleza, por naturaleza. ¿Y qué dice Colosenses 1:27? Si no, yo lo tengo por aquí. Muy bien, yo lo puedo leer. Y dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Y dice el 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda la sabiduría. Recuerde, cuando la Biblia dice a todo hombre, también se refiere a mujer. A todo hombre, dice el versículo 28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? A todo hombre. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1:27 y 28 y 29. ¿A quiénes Dios quiso dar? Ahora yo pregunto, ¿a quiénes Dios quiso dar ese interés de anunciar? A nosotros. Juan 1:1 dice, y en el principio era el verbo, era Dios, y Dios se hizo con quién, con nosotros. Por eso es la importancia que a través del santuario nosotros vamos a tener un encuentro especial con Cristo. Mira otro punto. El tercer vocablo del hebreo es Joel o H-O-L, que se tiene un significado como tienda. Le he dicho, ¿verdad? Mishká, que es tabernáculo. Le he dicho Shekinah, que es presencia de Dios. Y le he dicho Oel, que es tienda. Ahora, Oel está en Éxodo 26:14. Vamos a Éxodo 26:14. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta lo que ha hecho Dios con nosotros. Éxodo 26:14. Y harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Harás todo eso conforme para el santuario. ¿Me entender? Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ningún edificio terrenal podía representar la grandeza y la gloria, ¿verdad?, del templo celestial, la morada del Rey de Reyes. Millares le sirven y millones de millones están delante de él. Daniel 7:10. Y de aquel templo henchido de la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus guardianes resplandecientes, cubren su rostro en adoración. Wow. O sea, que la tienda es importante, porque la tienda era lo que se le llamaba al santuario terrenal aquí en la tierra. Por eso ellos entendían que no tenía gran validez el terrenal, porque no llevaba de que quizás de acuerdo a celestial. Pero Dios mismo le dijo en el libro de Éxodo, harás un santuario y yo te voy a dar las instrucciones necesarias. ¿De acuerdo? Yo te voy a dar las instrucciones que desde el que está arriba, así mismo va a ser el de abajo, ni más ni menos, porque Dios sabe todas las cosas que hizo. La palabra Joel nos hace pensar en todo lo que es transitorio. Se refiere a algo que es temporal, es decir, que no es permanente. Recuerde que el santuario terrenal, allá en el desierto, era para nosotros purificarnos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, 6, no recuerdo 7, nos dice a nosotros que debemos estar delante de él, pero es presentado limpio y que en el desierto es que nosotros nos vamos a purificar. Ahora yo le pregunto, ¿dónde se crió Juan el Bautista? En el desierto. ¿Por qué Juan el Bautista hay varias características? ¿Que por qué Juan se crió en el desierto?
Una de esas porque no iba a tener como esa fuerza, esa validez de él anunciar el Mesías, porque él y Jesús eran familia. ¿Y cómo una familia va a anunciar a otra familia que es el Rey de Reyes y Señor del Señor? Por eso los judíos hoy día viven chasqueados, ¿verdad? Porque no han entendido que Jesús ha venido. Todavía ellos están esperando un Mesías Salvador, porque ellos estaban esperando un Mesías lleno de gloria, de majestad, de poder, de fuerza, que millones le iban a servir. Ellos están esperando ese Mesías. Sin embargo, vino un Mesías que no es ni parecido a lo que yo entendía, ni parecido a lo que yo entendía. Un Mesías humilde, maltratado, oye, despreciado en todos los sentidos. Dice el libro, dice ella, molido por nuestros pecados. Como cordero fue llevado al matadero y enmudeció delante de sus trasquiladores. Wow, qué amor innegable era Cristo, porque Cristo, si hubiese querido, hubiese destruido todo eso. Pasemos a la otra diapositiva, por favor. Porque en el santuario ahí es la importancia. Este es de seminario, es como la introducción del santuario. Ya otro día más adelante pudiésemos hablar de los elementos, de las partes importantes relacionadas con Daniel, porque todo eso se está relacionado ahí en la Biblia. Pasamos a la siguiente, por favor. Escucha lo que dice la siguiente. Una cita ahí del Cristo en su santuario, página 39, versículo 1, dice, ningún edificio terrenal podía representar. Esa fue la que leímos ahora. Adelante, por favor. Que quiero ver ahí las verdades importantes. Exactamente. Sin embargo, escuche bien, mire cómo está dividido en esa pequeña imagen el asunto del santuario. Está el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Recuerde que nadie podía estar en el patio, o sea, en lo interior del santuario, en lo exterior. Era fuera del santuario, porque el pueblo siempre estaba en rebeldía. No sé si han leído o recuerdan la historia de Coré, Datán y Abirán. Coré que se rebeló contra Moisés, que él armó su propio grupo y Dios tuvo que mandar a abrir la tierra para que se lo tragara todito ellos. Entonces ahí ellos entendieron que Dios era Dios. Porque aún ellos viendo que Dios le mandaba una columna de fuego de noche y de día una nube que lo cubría del sol, aún así ellos no creían en Dios. Por eso cuando Moisés se va al desierto, a la montaña a hablar con Jesús, cuando él vuelve de allá para acá, que encuentra el pueblo en total idolatría, por eso Moisés se enojó y tuvo que traer eso. Dice, yo me voy un tiempo y lo dejo solo y ustedes no saben permanecer tranquilos. Y cuando nosotros pasamos al libro de Mateo, capítulo 17, vamos allá, porque todo esto es un pasaje para que tengamos un encuentro con Jesús a través del santuario. Mateo, capítulo 17, versículo 1. Versículo 1 en adelante dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. ¿Te escuchó esa parte importante? Mateo 17 de hoy, y allí se transfiguró. Ahora, ¿usted recuerda que yo le mencioné eso, que alguien se transfiguró cuando estaba hablando con Dios, con Jehová en el templo? En el templo, no en el lugar santísimo, no en el lugar santo, sino donde se fue a la montaña por 40 días. ¿Recuerdan? Moisés, ¿verdad? Duró 40 días y su rostro se resplandeció. Jesús no tuvo que ir 40 días para resplandecer su rostro porque Jesús estaba en constante comunión con Dios. Dice la hermana Juan y deseado de toda la gente que Jesús todo el tiempo se mantenía en comunión con Dios. Nosotros, aunque somos pecadores, deberíamos permanecer más cerca de la verdad de Dios. Mire esta cita que está en Patriarcas y Profetas, página 331. Sin embargo, las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa a favor de la redención del hombre debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. O sea, nada más no era decir que es un santuario. Había que enseñar la importancia, signos, síntomas y características, como decimos en psicología, que iba a presentar esa sintomatología del santuario. ¿Qué era ese santuario? ¿Para qué ese santuario? Dice que debía expresarse todo lo que había allí. Dice que las Sagradas Escrituras, desde el principio hasta el fin, nos da un mensaje de significación eterna envuelto en símbolo.
Porque a veces nosotros no entendemos algunas cosas de Daniel, de Apocalipsis, incluso Nehemías, Jeremías, Ezequiel, que nos dan detalles. Los símbolos de la Escritura señalan a Cristo, que es el corazón y la periferia de todo mensaje que se nos presenta tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Esa es la esencia del mensaje. Por eso nosotros vamos a tener un encuentro especial con Jesús a través del santuario, porque a través del santuario es que nosotros nos vamos a purificar. ¿Me va a entender? Pasamos del patio, pasamos al lugar santo. Ya nuestra característica ha ido mejorando. Esto es en mi propia palabra. Ya nosotros pertenecemos al lugar santo. Ahora debemos luchar para permanecer en el lugar santísimo. Nosotros somos débiles e imperfectos y somos pecadores. Y mire qué tan cierto es eso. Cuando nosotros vamos a nuestra Biblia, buscamos el libro Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Porque es que nosotros somos débiles e imperfectos, pero Dios pone una gracia en nosotros que nos hace merecedora de ella. Y dice Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Wow! ¡Qué cita más bonita! Qué cita más tremenda. Por lo cual, hermanos, entonces, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en angustias, en necesidades, en persecuciones, porque cuando yo soy débil, ay, mamacita, entonces soy fuerte en el nombre de Jesús. Por eso, Pedro tuvo la oportunidad, Pedro y algunos de los discípulos vieron, como Mateo lo relata, en el capítulo 17, la transfiguración. Pedro tuvo esa oportunidad. ¿Saben por qué? Porque Pedro era el gran líder que siempre estaba adelante. Pedro, a pesar de que negó a Jesús, a pesar de que era hijo del trueno, a pesar de que Pedro decía la cosa, Pedro siempre estaba ahí con Jesús. Mire, tan así, cuando a Jesús se lo fueron a apresar, ¿quién fue el primero que salió? Pedro. Dice la hermana White que si Dios no manda a su ángel, si Jesús no intercede, él iba a mochar la cabeza. Y Dios tuvo que interceder para mocharle una oreja. ¿Tú te imaginas? Un siervo de Dios con ese ímpetu. También vemos a Pedro cuando se le aparece Jesús en la media vigilia de la madrugada, 4 de la mañana, que estaban pescando y se le dice, un fantasma, un fantasma. Y Pedro de una vez le dice, Señor, si eres tú que estás ahí, di que yo pueda caminar sobre ti. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro iba caminando por el agua. Pero cuando él se descuidó y empezó a entrar la duda, entonces se desesperó y empezó a mirar para atrás. Y ahí es que estaba el problema. A veces Dios a través de su misericordia quiere hacer un llamado extendido a nosotros, extendido. Sigan hacia adelante, marchen, marchen. Y ahí se repite esa palabra en el libro de Éxodo capítulo 16, cuando el pueblo de Israel estaba preso en Egipto. Y yo le decía, marchen y no se preocupen, que yo soy su Dios, que lo voy a sostener y lo voy a guiar hasta donde tienen que llegar. También Pedro fue el primero cuando Jesús le dijo, ¿quiénes son ustedes creen que yo soy? Y dicen ellos, uno, tú eres Elías, tú eres otro Juan, tú eres Jeremías, un profeta más. Y Jesús le dice, ¿y ustedes? ¿Quién ustedes creen que yo soy? Jesús sabía, pero él quería escuchar, porque Dios nos da la oportunidad que nosotros entendamos del libre albedrío que Dios nos da para responder, porque Él nos pregunta y Él sabe la respuesta, pero Él quiere escuchar la de nosotros. ¿Me va a entender? Entonces Pedro le dice, bueno, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo. Escuché por qué Pedro estuvo ahí en ese evento importante. Aunque Juan y Jacobo estaban ahí, no tuvieron la misma visión y vieron lo mismo que Jesús y Pedro vieron. ¿Me voy a entender? Y ya Jesús había preparado ese pequeño tabernáculo, esa pequeña cosa ahí para evitar. Por eso Pedro le dice, Señor, es bueno que prepare una enramada para ti, una para Elías y una para Moisés. Ustedes saben que eso tiene un significado. Moisés representa a los que murieron, los que van a resucitar, porque en el libro de Judas dice que Moisés resucitó, que Dios tuvo que bajar y luchar con Satanás para resucitarlo. Dice, para él podérselo llevar vivo. Y Elías representa a los que se fueron vivos. Y dice que Elías y Enoc están paseando por los diferentes mundos.
y están ahí en ese, cerca del santuario celestial de Dios, allí en el celestial. Entonces Pedro vio la transfiguración de Jesús porque Pedro estaba en los asuntos de Jesús. Jesús estaba en su cosa. Moisés estaba detrás de ese santuario de Dios que quería hacer que Jesús habitara en él. Por eso Moisés se transfiguró allá en el desierto, allá en la montaña. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros queremos transfigurar nuestras vidas a través del mensaje de Dios? Pasemos a la otra diapositiva, por favor. La palabra hebrea dice habitar, pasemos adelante, ya esa la explicamos un poco. Ok, dice esa también, ya le explicamos un poco. Bueno, ahí está Juan 1:14 hablando de eso. Míralo aquí. El santuario fue ordenado por Dios para darnos una revelación objetiva del Señor Jesucristo y de su obra redentora. Es en verdad que la anticipación del Evangelio, ya que la persona de Cristo como Dios pleno y hombre, plena está delineada. Ahora, hay mucha gente que dicen que Jesús murió y no tiene ningún validez la intercesión que estaba haciendo. Ustedes saben que los ángeles están deseosos por anunciar lo que nosotros se nos ha encomendado. Dice la misma palabra, la misma inspiración que Dios en los ángeles todos los días quieren venir a predicar la palabra. Pero no cabe, no da que un ángel predique de esa forma como nosotros hacemos, porque los ángeles, por lo menos los que están en el cielo, los que están con Jesús ahora, no pecaron. Ellos no conocen lo que nosotros conocemos, la transgresión, el pecado, que desde la muerte de Caín hasta hoy día ha sido un pecado abismal entre nosotros. Claro está, aparte también de que Eva, verdad, y Adán pecaron, pero donde marcó la trascendencia fue cuando se armó el primer crimen en la historia. Por eso es la importancia de nosotros conocer como adventistas del séptimo día la importancia del santuario. Pasemos a la siguiente, por favor. Muy bien. La palabra santuario aparece en la Sagrada Escritura 144 veces y se le usa para expresar la idea de santo, lugar sagrado, lugar santísimo, morada de Dios. Y se origina de la palabra hebrea mekshas, como le había dicho, que a su vez deriva de la raíz hebrea, kadash, que comunica la idea de poner algo aparte, algo sagrado, algo que es importantísimo para Dios. Y aquí está la palabra Kodesh, que significa santo. Más que cualquier otra cosa es representativa del ministerio y majestad de lo divino. Te está escuchando y dice que en la historia de este mundo, ¿cuál fue el primer objetivo santificado? ¿Fue un acaso una montaña, un altar, una persona? No, no fue nada de eso. Fue un santuario que Dios hizo para nosotros. Yo no sé el tiempo, ustedes me dirán cuándo debo terminar, porque cuando yo empiezo a hablar de la palabra, a veces me puedo correr un ratito. Pero qué bueno que hoy es sábado en el nombre de Jesús. ¿Alguien dijo amén? Muy Amén. No bien. se preocupe, hermano, no se preocupe. Se usa esta palabra en relación con la historia de la creación y se le aplica en relación a tiempo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. El sábado y el santuario, aquí es que vamos, han sido dos temas de discusión aún dentro de la misma iglesia adventista. Aún mismo. Mire lo que dice, está citando ahí textualmente lo que dice un autor. La santidad del tiempo vino primero y la santidad del hombre después, y al fin la santidad del espacio. El tiempo fue santificado por Dios, el espacio y el tabernáculo por Moisés, dice él. Pero también el mismo Dios tuvo que ver en la realización porque fue purificado por Dios. ¿Me da a entender? Por eso, desde 1798 hasta la fecha de 1844, Miller interpretó. Ahora, yo me imagino, nosotros solamente pensamos en el chasco, que la iglesia se equivocó, que se puso de fecha. Muy bien, eso es así. La iglesia se equivocó como tal. Pero recuerda que la iglesia adventista como tal no estaba en esa fecha. La iglesia adventista salió en el 1863 como iglesia adventista del séptimo día organizada. O sea, que todavía en el 1844 no estaba la iglesia adventista como tal, sino un movimiento millerista adventista. Ahora hoy día quieren venir a atacar el santuario el sábado, pero son correlacionados los dos. Y dice la hermana White que en los últimos días intentarán atacar tanto que quieren distorsionar la verdad. Entonces, cuando yo veo esos asuntos, digo, pero que la iglesia no estaba organizada hasta 1863. A partir de ahí, ¿qué ha hecho la iglesia? Y muchos que han estado dentro de ella la han atacado, claro que sí. Hay un libro que se llama Portadores de Luz. Es un libro, es una joya.
ese libro es bastante amplio, pero habla de la historia de la iglesia. Hay un libro también que se llama El Santuario y el Mensaje de los Tres Ángeles. Lo voy a compartir más tarde con Luis para que se lo pueda compartir a usted. Ese libro es una joya. La importancia del santuario y por qué el santuario y lo relaciona con el mensaje de los tres ángeles. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, el lugar santísimo debía estar habitado. Aquí está el diagrama. Bueno, no puedo señalar porque no tengo el coso. Pero ahí está, diagrama del atrio y del tabernáculo, que muestra la proporción y la distribución de cada uno de los accesorios del lugar santo y del lugar santísimo. Recuerde que cuando Jesús murió, se rasgó el velo del templo en cuanto, en dos. Según los eruditos, según estudiosos de la palabra, dicen que ese mismo templo representa el mismo tabernáculo que Moisés había hecho, pero ahora espiritual. ¿No entendé? Por eso fue destruido de esa manera. Se rasgó el velo en dos cuando Jesús murió, porque el dolor que la naturaleza misma sintió al ver que el Hijo del Hombre que vino a traer salvación a este mundo fuera muerto, fue increíble. La misma naturaleza gritó. Y mire más adelante lo que dice profetas, patriarcas y profetas en la próxima diapositiva, una cita que hay en la página 371. Como el misterio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupado cada uno en un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial, asimismo el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. ¿Usted escuchó la palabra servicio diario y el anual? ¿Verdad? Diarios ellos hacían culto, pero una vez al año podía entrar el sacerdote. No era de que cualquier cosa, el sacerdote Aarón era que podía entrar a ese santuario a interceder por los pecados de nosotros. Por eso en esa parte se dice que Aarón es el antitipo de Cristo, en esa partecita, para no sacarlo mucho de ahí, porque eso puede traer cosas que no nos van a edificar. Por ejemplo, mire lo que dice, buscamos la palabra en 1 Corintios, ahí mismo, yo puse santuario, porque es la idea de nosotros tener en mente lo que realmente importa. Y dice ahí, contra lo que acusan a este a mi defensa. ¿Contra qué? Contra el santuario. El santuario mundano que está en Hebreo 9:1, el primer tabernáculo hebreo, y figura de aquel tiempo presente. Ahora, cuando nosotros pasamos, démosle a la otra, por favor. Figura de las cosas celestiales, sombra de los bienes venideros, santuario hecho de mano, figura del verdadero. Todo eso tiene que ver con el santuario. Ahora, cuando nosotros bajamos, nosotros podemos buscar el libro de Crónicas. Voy a buscar una cita aquí. Un segundito. Libro Segunda de Crónicas, capítulo 28, si no me equivoco, del libro Segunda de Crónicas. Hay una cita importante. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 6:39, que es la morada de Dios, el tabernáculo. Nosotros debemos ser ese tabernáculo de Dios, donde Dios quiera venir a morar, a transfigurar nuestro rostro, a cambiar por completo nuestra vida. Si nosotros no le damos cabida a Dios, entonces no vamos a poder entrar. Mire, busquemos el libro de Crónicas, el Primera de Reyes, 6:13. Cuando nosotros buscamos el libro de Reyes, Primera de Reyes, 6:13, nos vamos a dar cuenta de algo interesantísimo. Mire lo que dice: y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. El templo es de su santidad, en el Salmo 11:4. La morada de su asiento. Todo esto es como manera de introducción del seminario. De esas citas, esa diapositiva la pueden compartir. Y la morada de su santidad, ahí lo vemos en Jeremías 28:3. Cuando nosotros buscamos entonces en la Biblia, Éxodo 29:45, usted verá lo que dice la palabra de Dios aquí. Éxodo 29:45, 44, ¿verdad? 43, perdón. Dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. ¿En cuál lugar? En el tabernáculo. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar
también santificaré a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su quién, su Dios. Así conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. O sea, todo el tiempo Dios tiene un interés de que nosotros nos comuniquemos con Él. Incluso cuando nosotros pasemos a la otra diapositiva, buscamos el libro de Apocalipsis, míralo aquí, la palabra santuario. Esa es la pregunta que nosotros hacemos. Ven que hay dos imágenes de santuario diferentes. Lo que pasa es que en la primera imagen, la que está a la izquierda, según me queda a mí, donde se ve todo el panorama, ahí están presentando la parte de afuera de lo que es, ¿verdad?, el santuario. Pero en la otra parte está nuestro sumo sacerdote Jesús intercediendo. Recuerden, perdón, que en una de las citas les dije, en una de las diapositivas dice que puso su pacto debajo de las alas de los querubines que están mostrados en el lugar santísimo. Ustedes recuerdan que lo leímos eso anteriormente. Esa palabra santuario tal se usa en la Biblia y se refiere en primer lugar al tabernáculo que construyó Moisés como figura o imagen de las cosas celestiales y en segundo lugar al verdadero tabernáculo que está en el cielo, hacia el cual señalaba el santuario terrenal. Usted busque esa cita más completa en el conflicto de los siglos, página 469. Ahí le va a dar con exactitud. Por eso es importantísimo nosotros entender la importancia del santuario. Y el tabernáculo era el centro del torno en el cual acampaban las tribus de Israel. Hay orden y exactitud en eso. Ahí están las tribus. Las tribus de Israel, las tribus de todo están ahí. Etagam, Netalit, saben que tenían un propósito cada una de ellas. Cada una de ellas se dirigía a diferentes partes. Recuerden ahora, cuando nosotros vamos al libro de Daniel, capítulo 11, 41 y 40, dice que del norte saldrá el rey del sur, que del norte se levantará un rey que querrá levantar o dañar los hijos de Dios. O sea, eso yo lo digo con mi palabra, pero ustedes pueden buscar a Daniel 11, porque esa es una profecía de tiempo también, que se va a realizar en el futuro. Muchos dicen que ya se realizó, otros dicen que no se va a realizar. Hay discrepancia. Lo que sí que nosotros debemos leer, entender el propósito de Dios para con nosotros día tras día y prepararnos para que Dios nos dé la sabiduría, no la sabiduría de hombres, sino la sabiduría que nosotros pudiésemos tener de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahí están, pasemos al adelante, ya vamos a ir terminando en el nombre de Jesús. Más adelante, aquí están las diferentes partes, el norte, 1 kilómetro, todo estaba a la medida simétrica y estaban las 12 tribus de Israel. Pasamos al adelante, por favor. Mire lo que dice aquí. Moisés, Aarón y los sacerdotes iban primero, por supuesto, con el arca sagrada de Dios. Ustedes recuerdan que el arca era algo sagrado, delicado, porque mire qué cosa importante. El pueblo está luchando por salvar el arca. Hubo un personaje de la Biblia que quiso hacer una buena obra con el arca, pero Dios lo eliminó. Ustedes saben cuál es, ¿verdad? Urias. Iban con el arca a llevarle al tabernáculo de Dios y el arca se iba a caer, porque eso es algo sagrado. Y a él, ¿verdad que se iba que él quiso agarrarla, atraparla, pero no era lo correcto, porque él sabía que él estaba en pecado y Dios tuvo que eliminarlo. Ahí mismo Dios le quitó la vida. Porque por eso dice que cosa profana e inmunda y dañina y abominable e inmundicia puede tocar los asuntos del santuario celestial. Cuando Daniel fue cautivo, que fue llevado preso por los reyes de Babilonia y todo eso, que se llevaban los utensilios de la casa de Jehová, del mismo tabernáculo, dice que ellos duraron mucho tiempo sufriendo eso, porque Belsasar en el capítulo 5 utilizó esos mismos utensilios para hacer fiestas paganas. Todo esto con el objetivo de que nosotros pudiésemos entender la dimensión, el desplayamiento, la importancia de entender la palabra de Dios. Porque por eso es que a través del santuario que nosotros vamos a tener ese encuentro con Jesús. Y allá al final de los días, cuando nosotros resucitemos, que estemos allá, Jesús dirá, mira, Padre, todo lo que me faltaron, aquí están. Lo seguía Judá, Isaacar, Zabulón y la bandera de Judá que parecía a este grupo llevaba a la efigie de una cabeza de león que representaba a Jesús. ¿El león de qué? De la tribu de Judá. Algunos han pensado que el evangelio de Mateo lo presenta como este león. Pasemos a la siguiente, por favor, porque ahora hay diferentes. Yo le voy a mencionar algunos de los que estaban ahí.
de las tribus que se veían ahí, yo le voy a mencionar algunos. Detrás de ellos iban los meraritas, un grupo de la tribu de Leví con las tablas del tabernáculo seguido por los gersonitas, otra parte de la tribu de Leví, con el cortinaje del tabernáculo, Rubén, Simeón y Gai seguían todo eso, presentando así el evangelio de Lucas. Mateo, Marco, Lucas y Juan presentan las mismas escenas, pero de un punto de vista diferente. ¿Me va a entender? Mateo vio una cosa, pero Juan vio lo mismo, pero de otra forma. Lucas vio lo mismo, pero de otra forma. Todo está de acuerdo en la perspectiva de lo que ellos se concentraban en ver. Ahí estaban los coatitas, otro grupo de Leví con los muebles de santuario. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí está, y a fin iban las tribus de Aser y Netalí, su bandera, la figura era de un águila que representaba a quién, a Jesús. En el libro de Isaías dice que levantarán el vuelo como las águilas, volarán y no se cansarán, porque Dios es quien le va a fortalecer a través de su misericordia y su Espíritu Santo. Levantad en alto vuestros ojos, dice, mirad quién creó todas las cosas. A todos llama por su nombre. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su juicio. ¡Wow! Magnífico sea Dios. Ahora bien, ya manera de ir terminando, para cerrar ahí. Esa es la última diapositiva, ya para manera de resumen terminar. Recientemente la NASA descubrió que hay 5.000 planetas más. Recientemente la NASA descubrió eso. Pero ya la Biblia lo ha dicho hace miles de años. Ya la Biblia dice que hay miles de planetas. La hermana White dice que hay millones. Imagínate que en nuestro sistema solar o en nuestra galaxia o en nuestra cosa, hay billones de planetas. Billones de planetas. Dice, imagínate en la parte que nosotros le pertenecemos, porque es que no cabe en la cabeza humana que Dios hiciera un vasto universo infinito, en mi palabra diría, nada más para nosotros como seres humanos. ¿Me lo entendés? La hermana White dice que hay más mundo que no cayeron en pecado y ellos tienen ese mismo árbol del conocimiento del bien y del mal. Los únicos que cayeron en esa trampa mortífera fuimos lo que nos tocó nacer aquí en el planeta Tierra. Pero Dios nos va a redimir con su preciosa sangre, porque por eso Él vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, para darnos esa redención. Dios quiere habitar en el tabernáculo, Dios quiere morar en tu casa, en tu vida, en tu templo, en tu cuerpo, porque la palabra dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual quiere morar en nosotros. Y yo me pregunto, ¿estamos nosotros dispuestos a aceptar ese mensaje que Dios ha dado en nuestras vidas para ser transformados, perdonados, unificados con una mente solamente con Cristo? Somos débiles e imperfectos y Pablo lo reconoció. Pablo decía, lo que me gusta no hago, mas lo que me gusta eso hago, pero que someto mi cuerpo a la voluntad del Señor. Por eso él mismo dice, ya no vivo yo, sino quien que Cristo vive en mí. Porque todas las cosas que Pablo hacía ya no las hace. Y Primera de Corintios 5:17 dice aquí, es aquí que todas las cosas pasaron viejas, ahora son nuevas en Cristo Jesús. Dios quiere hacer un tabernáculo nuevo, Dios quiere hacer un santuario nuevo en nuestras vidas. ¿Estamos nosotros dispuestos a dar la oportunidad de que Dios haga ese santuario en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a aceptar ese santuario de Dios con nosotros? Este es un tema, como le había dicho, de seminario, de santuario. Ya en otra ocasión pudiésemos hablar de la segunda parte de este tema, que es interesantísimo. Ahí vamos a ver el por qué Jesús creó ese santuario. ¿Qué Jesús está haciendo directamente en ese santuario? ¿Cuáles son las características que la iglesia adventista como tal maneja para defender la doctrina del santuario, que hoy día ha sido atacada abismalmente dentro y fuera de la iglesia? Así que de manera especial yo quiero que oremos y meditemos en estas palabras. Cuán grande es Dios con nosotros, cuán grande es su misericordia que ha creado ese tabernáculo para que nosotros pudiésemos morar con él. Ese santuario terrenal sirvió de modelo para que nosotros pudiésemos entender lo que Dios tiene con nosotros allá en el cielo. Y se le permitía solamente a la entrada del sumo sacerdote. ¿Estamos nosotros preparados para ser ese sumo sacerdote? Ser marcado por Dios. Recuerda que dice la Biblia que Aarón y sus hijos fueron marcados para que le sirvieran en tabernáculos a Dios. Ya después los hijos de Aarón tomaron otra decisión, esos son sus problemas. Pero nosotros podemos poner puestos los ojos en Jesús
el autor y consumador de nuestra fe para beneficio nuestro, para así alcanzar la perfección que está en Cristo Jesús a través del santuario celestial y tener un encuentro con nuestro Maestro, que allá nos va a recibir con los brazos abiertos y nos va a decir: venid benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ya con esto me despido y quiero que oremos en el nombre de Jesús. Padre, bendito eres. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu misericordia, tu bondad, todo lo que haces con nosotros, Señor. Permítenos tener un encuentro especial contigo a través del santuario. Que cada día tu palabra, tu misericordia impregnen nuestras vidas. Ayúdanos a entender el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, pero también ayúdanos a entender, Señor, ese santuario que ha hecho para nosotros. Guíanos, cuídanos, protégenos, Señor, y llénanos de todo el amor y la paz y la tranquilidad que has dado con nosotros. A cada uno de los hermanos aquí presentes, que tu Espíritu Santo more en su hogar, en su vida, en su trabajo, sus estudios, en todo, Señor, que pueda ser propicio. Y que tu Espíritu Santo more de una manera tal que los inconversos puedan ver que ellos son siervos que te sirven al Dios verdadero. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Rafaelín, por tan edificante tema. No se preocupe que por ahí le tengo otra fecha apartada para que traiga la segunda parte de este tema de hoy. Me siento muy feliz de que usted haya aceptado nuestra invitación en el día de hoy y esperamos, como siempre digo, que no sea ni la primera ni la última. Así que no se preocupe, yo le tengo otra fecha por ahí para que podamos hacer la segunda parte. Que Dios le siga bendiciendo en gran manera. Y olvidé decirle que el hermano Rafaelín pertenece a la Iglesia de los Transformadores del distrito de Bonao. Así que ya están pidiendo la segunda parte, así que ya usted sabe. Para terminar, vamos a hacerlo con la misma canción que del principio, Santuario de Junior Kelly Marchena, y recordarles que esta tarde seguimos con nuestro vespertino con la hermana Dulce Felicidad. Así que feliz sábado para todos.